Hola a todos, a continuación vamos a hablar acerca del proceso petrolero. En esta ocasión quienes vamos a estar a cargo de esta exposición somos Andrés Felipe Pinilla, Sebastián Aguilar Osorio, Harrison Mendoza Ortiz y Harry Bernata Real. Los temas que vamos a abordar a lo largo de la exposición son: ¿qué es el petróleo?, el origen, los diferentes procesos, y vamos a ahondar en cada uno de ellos, inicialmente con la exploración, la perforación y extracción, el transporte, la refinación, la distribución, el marco regulatorio que se tiene para Colombia, algunas preguntas y finalmente pues vamos a mostrarles cuáles fueron las referencias que utilizamos. El petróleo. ¿Qué es el petróleo? Básicamente es un mineral de color muy oscuro que es prácticamente negro. Es también conocido por muchos como el oro negro. Este es utilizado como fuente de energía, es una fuente no renovable. Esta se forma a través de lo que es la concentración de azufre y oxígeno y básicamente es una mezcla de hidrocarburos. El petróleo normalmente se encuentra en zonas profundas, en rocas sedimentadas. Y bueno, como veníamos hablando acerca de su origen, este se da tras la formación y concentración de restos de organismos animales acuáticos y seres vivos, vegetales también, que se encuentran en lo profundo y que tras cientos de años, miles de años, se fueron formando, y esta materia orgánica posteriormente se convirtió en un hidrocarburo. Esta es una fuente pues de hecho muy contaminante. Es la que se usa normalmente a nivel mundial para dar energía a muchos de los aparatos que utilizamos normalmente. De hecho, el vehículo o la mayoría de vehículos se alimentan o como tal funcionan a través de esta energía. La energía producida a través de la combustión de hidrocarburos y algunos otros combustibles fósiles. Dentro del proceso podemos encontrar que hay una extracción. Esta extracción puede ser por tierra o puede ser directamente vía acuífera. Dentro de esta, pues una vez se tiene recolectada, hay unos procesos de tratamiento que más adelante explicaremos, y por supuesto estos procesos son bastante relevantes. Se dice que dentro de todos estos procesos no solo se extrae como tal lo que conocemos como el combustible, sino además de ello pues tenemos diferentes derivados del petróleo que incluso usamos día a día. Por ejemplo, el plástico es un derivado del petróleo, algunos champús, otros detergentes pueden contener como tal petroquímicos. Acá, como nos damos cuenta, contamos con una cadena de producción del petróleo. Inicialmente se cuenta con una exploración sísmica, como tal la exploración perforatoria, se da un proceso de producción, una refinación y el transporte que culmina en una comercialización. ¿Por qué el petróleo es tan apetecido? Veamos un poco de cifras. En el mundo hay unas reservas de petróleo que se han venido concentrando, en donde Venezuela lidera el ranking mundial de estas reservas. En estos momentos Venezuela es quien cuenta con la mayor cantidad de reservas debido a los bloqueos económicos que ha tenido por parte de Estados Unidos, por ejemplo. Actualmente se está diciendo que miles de millones de barriles. Venezuela cuenta con 302.3 miles de millones de barriles. Es una cantidad exagerada, es una cantidad significativa. Sin embargo, no se puede despreciar, como yo lo había hablado anteriormente. Este bloqueo económico de Estados Unidos obviamente impide que se comercialice a diferentes países. Es por ello que en Venezuela, pese a que tienen gran cantidad de petróleo, este petróleo probablemente no haya sido totalmente extraído, y además de ello, pues por supuesto, digamos que al tener una economía basada prácticamente en el 95% por el petróleo, pues no tienen como tal otro recurso del cual se estén valiendo, y por supuesto su economía es una economía que se ha estado devastando. El petróleo de Venezuela, que se encuentra en reserva en estos momentos, es muy característico. ¿Por qué? Porque es un petróleo muy pesado. Es decir, para su extracción
se requieren más componentes y por ello es que la extracción resulta ser un poco más costosa a comparación quizás de Arabia Saudita. No tienen un precio competitivo en el mercado y obviamente con los bloqueos que se presenten de diferentes países, este va a perder su valor comercial. Dentro de los mayores productores de petróleos en estos momentos y más bien utilizado como combustible, por ejemplo, hasta el año 2017 en millones de toneladas teníamos Estados Unidos encabezando como tal las cifras. Esto no ha cambiado, no se ha modificado, por supuesto digamos que Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo en el mundo, pero también es uno de los mayores consumidores. Se dice que básicamente consume el 19.7% del petróleo que se consume a nivel global. Además de ello, pues como tal, decimos que Estados Unidos siempre ha tenido serias intenciones sobre el petróleo de los diferentes países. Es por ello que quizás, no sé si se hayan enterado en las noticias, pero por ejemplo en países como Irán, Irak, en Arabia Saudita y algunos países que de pronto son importantes para el transporte como Siria, pues estos países se encuentran en guerra o son devastados por las intenciones que se tiene Estados Unidos. No vamos a andar en el tema porque no es precisamente el tema de la exposición, pero pues es importante tenerlo en cuenta. A continuación entonces vamos a hablar acerca de la exploración petrolera. Se procede con la explicación de la primera fase de la cadena de producción de petróleo, la cual es la exploración petrolera. Esta exploración tiene como fin la ubicación de las reservas de petróleo por medio de distintos métodos de exploración, que cumplen cada uno con tres distintas etapas: la identificación de áreas de interés, la detección de trampas de petróleo y la verificación de los yacimientos. Teniendo en cuenta que las reservas se encuentran bajo la superficie terrestre a cientos o miles de metros de profundidad, para su ubicación de forma más segura es por medio de la perforación de los pozos, pero antes de realizar esta perforación se busca un área propicia con los métodos próximamente mencionados. Estos métodos pueden ser de tipo directos o indirectos, los cuales son la geología de la superficie, el reconocimiento aéreo, los mapas topográficos, métodos magnéticos, gravimétricos y científicos. Una vez identificado un área de interés, se procede a la detección de trampas de petróleo. Cada uno de los métodos de identificación serán explicados más adelante a mayor detalle. La detección de las trampas o estructuras que contienen petróleo, también denominadas prospectos, se realiza con métodos geofísicos, como lo es la tecnología sísmica, u otros métodos de visualización e interpretación de datos. Realizado el estudio, se jerarquiza según su potencial económico y la cantidad en volumen de reservas estimadas de petróleo. Existen cuatro tipos de trampas. Los dos más comunes son las que se pueden visualizar en las primeras dos imágenes, las cuales son la trampa anticlinal y la trampa por fallo. Otros tipos de trampa que no son tan comunes son la trampa de discordancia y la trampa tipo domo de sal. Cada una de estas se genera ya sea por formaciones a lo largo de los años de las distintas capas de la Tierra o por fallos en la corteza terrestre, por movimientos sísmicos. Una vez realizada la identificación y detección de trampas de petróleo, se procede con la verificación de acumulaciones de yacimientos. En esta etapa se realiza el montaje de la torre de perforación y se empieza por perforar los pozos exploratorios. En esta etapa se generan unas partículas llamadas ripios, que no son más que fragmentos de roca cortados por la broca de perforación. Estos fragmentos son analizados por los geólogos y se toman muestras tanto físicas como químicas para conocer a mayor detalle las características de la tierra al fondo del pozo. Esta etapa se conoce como de alto riesgo debido a que 7 de cada 10 perforaciones son fallidas y no se encuentra ningún yacimiento de petróleo, siendo también una de las fases más costosas de la investigación y también la más peligrosa, debido a todo el trabajo que conlleva el montaje de la torre de perforación. Como dato curioso,
En España, 688 pozos exploratorios han sido cavados para la búsqueda de hidrocarburos, de los cuales 25 de ellos han resultado explotables y estos 25, solo 14 se encuentran actualmente en uso. Entrando en detalle en los métodos de exploración, se encuentra la exploración geológica, la cual consiste en la relación existente entre los yacimientos de petróleo y los eventos geológicos generados en la superficie terrestre. Un grupo de geólogos observa y examina las capas de la corteza terrestre en su superficie. Posteriormente se realiza una toma de muestras, las cuales son analizadas en cuanto a su composición y características. Con este análisis se realiza una predicción del arreglo geológico de los cuerpos sepultados al interior de la Tierra. El siguiente método de exploración es la exploración geofísica, que se basa en el análisis de las rocas que se encuentran en la capa superior de la Tierra. Por medio de equipos especializados, se analizan características como la elasticidad, el magnetismo y la densidad. Con los datos obtenidos de las mediciones realizadas, se puede calcular la constitución y la profundidad de las rocas que se encuentran en las cortezas inferiores y en el subsuelo. Los equipos son catalogados de alta tecnología y son manipulados por los geólogos en el sitio. El tercer método de exploración es la exploración sísmica, donde por medio de aparatos que generan vibraciones en la corteza terrestre, unos dispositivos llamados sismógrafos o geófonos para la superficie terrestre interpretan el tiempo de medición que demora en atravesar las ondas acústicas generadas por estos aparatos en atravesar los distintos estratos de la Tierra. Para medios como el mar, se equipan barcos con cañones que generan una gran fuente de aire a grandes presiones, los cuales hacen vibrar la superficie terrestre. Y en distintos puntos se equipan hidrófonos, los cuales son los encargados de interpretar las distintas señales generadas. Mediante la interpretación de estos dispositivos se obtienen gráficos producidos por las ondas sísmicas, los cuales dan información de la forma y profundidad de las distintas capas que puede contener el subsuelo. El cuarto método de exploración es la exploración gravimétrica, la cual se basa en la densidad característica de cada roca, debido a que dependiendo de su composición, cada estrato de la Tierra ejerce mayor o menor fuerza de gravedad. Esto depende de características como son el peso y la densidad de cada una de las capas de la Tierra. Mediante las mediciones de la atracción de gravedad de las rocas, se da una información completa para calcular la naturaleza del subsuelo. Como tal, este tipo de medición se puede realizar por medio de aviones dotados con los dispositivos gravimétricos. El quinto método de exploración es la exploración magnética. Usando un magnetómetro se miden las variaciones del campo magnético de cada una de las capas terrestres, reconociendo la presencia de rocas sedimentarias y la posible presencia de hidrocarburos. La composición de cada una de las capas de la Tierra en cuanto a sus minerales magnéticos, como lo son el hierro, cobalto y níquel, son los que hacen afectar la medición de campo magnético generado. La siguiente etapa en la cadena de petróleo es la perforación de los pozos. Terminada la fase de exploración, la presencia de petróleo sigue siendo una incertidumbre, por lo cual se hace necesario comprobar su presencia con la perforación. Normalmente en esta fase se sigue realizando tomas de muestras del subsuelo para comprobar sus características. Los pozos perforados tienen profundidades entre 500 y 2500 metros de profundidad. Con las muestras tomadas anteriormente
Se determina la calidad, cantidad y tipo de hidrocarburos que se pueden encontrar al interior del pozo. Dependiendo del resultado generado por estas muestras, se genera un estimado económico y de calidad para continuar o no con la fase de perforación. Posteriormente, dependiendo del resultado obtenido, se hace un sellado temporal o permanente del pozo. En un proceso petrolero, por lo general, se realiza la perforación y extracción, partes fundamentales para este proceso. Para la perforación y extracción, en primera instancia se realiza un estudio de qué tan ecológicamente es viable la perforación y extracción del mismo y que de una u otra forma no vaya a generar impactos ambientales severos en el mismo. Como segunda instancia, se busca una zona cuyo terreno sea rico en carbono. Para ello se realiza una exploración previamente y posteriormente se realiza la perforación por medio de taladros. Hay tres tipos de taladros: uniconvencional, convencional y plataformas offshore. Estas últimas emplean sistemas flotantes o plataformas ancladas a la superficie marítima en la cual por medio de taladros extraen dicho elemento. Una vez extraídos son llevados a plantas de tratamiento o sistemas de separación en los cuales podemos obtener naftas, eh, poliuretanos, polímeros, tinners, disolventes, desengrasantes, crudos livianos, gasolinas, entre otros. Para el proceso de extracción se emplean diferentes métodos. Dichos métodos cambian según las características de cada yacimiento. Sin embargo, en su mayoría difieren en la tubería y el revestimiento para que éste tenga una buena vida útil y no vaya a generar daños ambientales. Las tuberías y el revestimiento suelen tener la siguiente organización: tubería guía, tubería de revestimiento corte de empalme, tubería de revestimiento de superficie, tubería de revestimiento intermedia, colgador para tubería de revestimiento corta, tubería de revestimiento corta de producción e intervalo disparado. Este último es el encargado de generar las succiones y compresiones dentro del pozo para que el petróleo sea llevado hasta el suelo y así de esta forma pasar a los refinación. Una vez el petróleo pasa por un proceso de separación en el cual se requiere clasificar de manera apropiada dicha separación, se realiza por medio de calderas que calientan el fluido extraído a altas temperaturas para posteriormente pasar a tanques separadores por densidad y finalmente a tanques de almacenamiento que contendrán las sustancias obtenidas en dicho proceso. Estas sustancias pueden ser varias dependiendo del tipo de yacimiento en el cual se encuentren y el cual fueron extraídas. En la cual podemos observar las más livianas es el gas. Las segundas, la nafta, gasolina, turbocina, diésel, lubricantes, combustibles y el más pesado y también muy utilizado, el asfalto. Estos elementos suelen llegar a contenedores que de una u otra manera van a ser distribuidos. También en este proceso se suele sustraer del subsuelo agua, la cual es previamente tratada para generar circuitos de retrolavado, circuitos de enfriamiento, procesos en los cuales limpiezas, entre otros. Bueno, ahora vamos a ver el transporte. A continuación vamos a ver un video
de la multinacional Repsol, la cual en este video explica algunas de las maneras pues, más comunes de cómo se transporta el petróleo. Entonces lo vamos a reproducir. Una vez detectada la presencia de hidrocarburos, se comienza la fase de extracción del petróleo a la superficie, la cual se realiza cumpliendo con los más estrictos estándares de seguridad y medio ambiente del sector oil and gas. Se continúa con la construcción de torres metálicas en tierra o en mar, a través de las plataformas petrolíferas y la perforación de pozos identificados en la etapa exploratoria. Posteriormente, el petróleo es transportado por tuberías a una instalación de superficie donde se realiza la primera separación y se almacena en tanques. En el caso de plataformas petroleras en el mar, el crudo se transporta en oleoductos submarinos o barcos petroleros hacia plantas de refino y tratamiento o de almacenamiento. Bueno, pues como apreciamos en el video, cuando hablamos del transporte de petróleo, pues es común hablar de los oleoductos. Los oleoductos básicamente transportan el petróleo crudo y bueno, aquí en esta imagen podemos apreciar cómo sería un oleoducto. Este oleoducto se encuentra ubicado acá en Colombia, es el oleoducto Caño Limón Coveñas, el cual tiene digamos 770 kilómetros de longitud y a través de él se transportan los crudos producidos en el campo de Caño Limón ubicado en Arauca. Básicamente el crudo se bombea pues, por largas distancias a través de estos oleoductos hacia terminales oceánicas o refinerías. En esta imagen podemos apreciar cómo se instalan estos oleoductos bajo el suelo, digamos, para una mayor protección. Aquí encontramos una de las características más importantes, digamos, cuando hablamos de los oleoductos, y es que estos integran una parte importante de los recursos financieros. Esto es debido a que se encuentran a grandes distancias de los centros de consumo. Por lo tanto, las empresas deben invertir una gran cantidad en la construcción de los oleoductos. Estos oleoductos pasan por procesos especiales para protegerlos de la corrosión, como apreciamos en la diapositiva anterior. Para protegerlos de la corrosión se instalan bajo el suelo. Algunos de los materiales que se han implementado en la construcción de estos oleoductos son el aluminio, el plástico, pero digamos que los más usados son los aceros especiales. Y bueno, también encontramos los poliductos, que pues básicamente la diferencia entre un oleoducto y un poliducto es que el oleoducto transporta el crudo puro, ¿sí? En cambio el poliducto ya se encuentra en condiciones de transportar una variedad de productos petroleros ya procesados en refinerías, como son el queroseno, las naftas, el gasóleo y gases licuados, que son como los más comunes. En esta imagen podemos apreciar como un mapa, digamos, de los oleoductos que se encuentran acá en Colombia, donde, pues, digamos, es importante resaltar que, que vemos que los más importantes son el oleoducto de Caño Limón Coveñas, el oleoducto del Alto de Magdalena, el oleoducto, el oleoducto Colombia, el oleoducto central, ubicado acá en Cusiana, el oleoducto trasandino, ubicado acá en esta parte de, digamos, del límite con Ecuador y el Océano Pacífico, desde Tumaco hasta Orito. Digamos, estos son los que cuentan, con los que cuentan, digamos, la mayor parte, la empresa Ecopetrol, su participación en estos oleoductos. Pues digamos, otro método de transporte común son los buques tanque. Pues digamos que estos buques están diseñados para transportar cientos de miles de barriles e incluso millones. Pues ya digamos, ya depende como tal el tamaño del buque y, y pues básicamente ya son usados para el comercio mundial el petróleo, ¿sí? O ya cuando son, cuando son extraídos directamente del mar el petróleo.
Otro método es la carga ventral, también llamada bottom loading. Es una metodología utilizada en el despacho de camiones y cisterna por bombeo de hidrocarburos livianos a través de un sistema de válvulas y cañerías montadas en la parte inferior de la cisterna del camión. Y bueno, básicamente acá podemos encontrar como una imagen de, digamos, de esta carga ventral. Y digamos que pueden, son consideramos muy seguros, porque son seguros para el operador, cuentan con sistemas de prevención de incendios y prevención de derrames en caso de sobrellenados. Y bueno, básicamente esos son como los métodos de transporte pues, más usados, más comunes. Bueno, una vez terminado el proceso de refinación, los diferentes productos son conducidos por diferentes medios de transporte hacia las plantas de abasto. Esto es pues para continuar con la cadena de comercialización que básicamente pasa por un distribuidor mayorista y seguidamente por un distribuidor minorista. Acá podemos ver una imagen de la cadena de distribución de combustibles, en donde digamos el importador pasa directamente el petróleo crudo al distribuidor mayorista, o puede ir a un refinador y pasar el combustible ya procesado por oleoductos a un almacenador y bueno, también a un distribuidor mayorista, que él puede transmitirlo a un gran consumidor, o pues básicamente lo que se hace es en el proceso seguirlo a un distribuidor minorista, el cual ya es el encargado de venderlo al usuario final y digamos, al consumidor industrial. Bueno, acá definimos como tal la distribución mayorista, digamos que el cual corresponde a la gente que, digamos que almacena y entrega a los demás operadores de las regiones, pues digamos, de las diferentes regiones del país. Digamos, este petróleo pues ya sea procesado o no procesado. Acá podemos ver una imagen de, digamos, como de las principales plantas de abasto del país, como lo son, digamos, los Pozos Colorados, la planta de abasto de Ayacucho, la planta de abasto de Coveñas, de San Apóstol, de Puerto Salgar. Y bueno, digamos que eso es como tal una red de conexión de plantas de abastos de la cual se encarga, digamos, el distribuidor mayorista, para así expandirlo, digamos, a todas las regiones del país. El decreto 4299 el de 2005 define, digamos, al distribuidor mayorista como toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo a través de una planta de abastecimiento, la cual entrega dichos productos con destino a las plantas de otros distribuidores mayoristas o, digamos, como se venía diciendo, a los distribuidores minoristas o al gran consumidor conforme a lo señalado en el capítulo 5 del presente decreto. Bueno, ahora vamos a hablar del distribuidor minorista. Digamos que ya sería el paso siguiente, que ya digamos como tal es el encargado de realizar las ventas al consumidor final. Básicamente eso ya transportan digamos, el combustible ya sea digamos a las diferentes bombas, digamos, de gasolina, digamos, en este caso hablando de gasolina, a las bombas digamos, de las diferentes regiones del país, o cuando se transporta, digamos, el gasoil, que son los combustibles de los aviones, esos básicamente, digamos, son los encargados de llevar el petróleo digamos, al consumidor final. También existe el decreto del 4299-2005 que define al distribuidor minorista
como toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la venta de combustibles líquidos derivados del petróleo al consumidor final, esto a través de una estación de servicio o como el comercializador industrial. También se define como toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo al consumidor final a través de una estación de servicio. Y bueno, básicamente ese es como tal el proceso de distribución. Ahora vemos el marco regulatorio de hidrocarburos aquí en Colombia, ya para finalizar. Y estas son como las normas más importantes que rigen los diferentes temas. Digamos, en el primer tema se encuentra, digamos, la asignación de áreas. Estos son todos los decretos y acuerdos que rigen, digamos, la asignación de áreas. Que pues, básicamente la asignación de áreas es como, digamos, los criterios de administración que se establecen para las áreas de exploración y de explotación de hidrocarburos, digamos, en toda la nación. Pues acá se dictan, digamos, que pues estos parámetros y normas que se deben tener en cuenta para dicho proceso. También, digamos, tenemos otro tema importante que es la fiscalización y la supervisión de la actividad. En este caso, se establecen medidas en estas resoluciones para verificar, digamos, la exploración y la explotación de los hidrocarburos en los yacimientos convencionales continentales y en las diferentes costas, ¿sí? Pues digamos, acá se reglamenta la medición del volumen y la determinación de calidad de los hidrocarburos producidos en el país. Pues esto ya, digamos, para la adecuada liquidación de las regalías y pues digamos las diferentes contraprestaciones económicas en favor del Estado. Ya en la liquidación, recaudo, distribución y seguimiento de las regalías encontramos dichas leyes y decretos y resoluciones que ya como tal son las que regulan la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías. Para ello se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. También encontramos todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y bueno, estas normas, estos decretos, pues básicamente regulan las licencias ambientales que se tienen para realizar, digamos, el proceso de exploración y en las diferentes regiones del país. Pues esto se sabe, digamos, que se usan métodos, digamos, no convencionales, los cuales no están avalados por la ley para digamos, realizar los procesos de exploración y que puede afectar gravemente el medio ambiente. Y bueno, muchas gracias. Ese es como tal digamos, como la normatividad y digamos, como tal, este es en lo que finaliza el proceso, digamos, del petróleo, como tal, esta cadena del proceso de petróleo. Bueno, esperamos les haya gustado este video. Ya para finalizar tendremos una sección de preguntas. Estas las podrán encontrar a lo largo de la presentación, que las iré pasando una a una. Y además de ello podrán encontrarlas en la descripción de este video para que puedan profundizar en ellas y puedan como tal solucionarlas con tiempo y de acuerdo a lo que ustedes vieron a lo largo de nuestro video. Las referencias que presentamos a continuación son las utilizadas en nuestro video. Aquí pueden dirigirse a ellas, que también se encuentran disponibles en la descripción. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión.